Listo. Bueno, no lo miro. Ya lo miro. Adelante, Poli. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, en la cuestión esta de que nacen juntas la democracia y el autoritarismo. Pero vamos a ubicar y nace junto con ella el autoritarismo. Esto lo vamos a ver justo con la Guerra Fría en el 89, podríamos decir que casi de inmediato, en el momento en que cae el muro de Berlín, o al día siguiente, si tú quieres, la democracia se corona como la reina de los regímenes políticos. Sin embargo, comienza a darse un fenómeno con la desintegración de la URSS por Yugoslavia, por ejemplo, es un claro ejemplo de una nación que nace siendo 100% autoritaria. La mayoría de las naciones que nacen después del derrumbamiento del vamos a llamarle de esa forma, y se erigen como naciones autoritarias, con gobiernos autoritarios. De la democracia, un poquito lo que Dahl nos enseña con su cuadrito cerradas o totalitarismos abiertos, ¿no? Es decir, si tú das más espacio para la opinión pública, para de las ideas, armonía pues bastante, pero si a cambio de otorgar espacio limitas libertades, pues te estás yendo más hacia un lado que el otro, ¿no? En ese sentido, sí, precisamente este tipo de gobiernos, y no solamente tras la caída del en un tipo de gobiernos autoritarios, digamos, carismáticos, incluso competitivos, ¿no? En América Latina, pues ni se diga, Nicaragua, ¿qué te gusta? Incluso yo creo que es también un tema bastante interesante que puede tocarse en otro tema, en otro video, pero sí hay que calificarlo como tal. La revolución cubana va a ser totalitaria, pero sí autoritaria. Uh-huh. Como lo fue lo es la Venezuela de Chávez Maduro. ¿Es totalitaria o autoritaria? No, autoritaria, no. Totalitarismos yo creo que ahorita solo tiene... No, autoritaria. Corea del Norte. Estamos hablando de autoritarismos. Uh-huh. Ahora pido... Sí, y yo perdón, y ya para cerrar, perdón, David, y yo me vería que incluso pues la gestión de AMLO también podemos calificarla como un autoritarismo, pues sí, competitivo. Utiliza la democracia para legitimar y sobre todo imponer su idea política. Esta es ¿cómo se dice? Un reciclaje de lo que fue el PRI nacionalista de los 60, 70, ¿no? Creo que es un intento, pero déjame tratar de expandir esto, porque parte de lo que quería que tratáramos en el video es que no estamos hablando de modelos ideales, estamos hablando de realidades, ¿no? Uh-huh. Y entonces la democracia no es pura de representación y no es pura de fines. Estados Unidos alimentó una cantidad, no sé cuántos autoritarismos en América Latina, ¿no? Con los dictadores caribeños, con los dictadores sudamericanos que eran a modo. De algún modo trabajó con el Priato, si bien la relación siempre fue tensa, pero ahí hubo acomodos, ¿no? Entonces, no son sistemas puros que buscan, o sea, no es, otra vez con los, o sea, no son los elfos que no quieren mezclarse con nadie.
hacen acuerdos bastante sucios, porque, o sea, tenemos que quitarnos de la fantasía democrática, que es lo que nos vendieron en el 19 y el 20, y entenderla como es en realidad. Va a haber intereses y los intereses políticos y nacionales y geopolíticos se les van a imponer a alguien más si tienen la fuerza para hacerlo. Entonces, en ese sentido, no están libres de culpa. Pero insisto en que es mucho mejor vivir una democracia por pobre que sea que en un país autoritario. ¿Por qué? Porque tienes tienes la posibilidad de disentir. Y en un autoritarismo real lo vas perdiendo poco a poco. Para rematar un poco la idea de Poli, no creo que AMLO sea autoritario, pero creo que sí tiene tendencias. Y creo que corremos el riesgo. Yo empezaría ya a calificarlo. Tú ya lo empezarías a calificar directamente como autoritario. Yo no me animo. Sí. Lo dejaría en que tiene tendencias, pero sí hay un riesgo fuerte de centralización autoritaria en cómo se están haciendo las cosas. Y ahí sí estaría de acuerdo contigo. Si bien no creo que estemos ahí, sí podríamos descarrilarnos por esa dirección. ¿Pido la palabra? Adelante. Dale. Sí. Bueno, en este sentido, ¿cómo llegamos al punto en que la democracia llega como a ciertas contradicciones y a ciertos escollos que permiten el regreso y el fortalecimiento de discursos autoritarios y hasta cierto punto con tendencias totalitarias? ¿Cómo es que llegamos al punto en que la metanarrativa de Putin como una figura representativa de este tipo de personajes se convierte como en una especie de culto a la personalidad? ¿Cómo se construyó eso? ¿Cómo fue que llegamos a eso? ¿Empiezas o empiezo? Creo que empiezo. La figura de Putin como tal es el resultado de un autoritarismo bastante velado de parte de la URSS y después de la Federación Rusa. Es decir, se va Stalin, llega Gorbachev, la perestroika, se abren al mundo capitalista, lo que tú quieras. Después Khrushchev y en fin, ¿no? Pero en sí, Rusia no se ha abierto totalmente a la democracia. Tan es así que en aquel país se sigue discutiendo si los homosexuales tienen derechos o no, ¿no? Entonces, no podemos calificar a Rusia como un país democrático. Aparenta ser un país democrático, sin embargo, no lo es. Tiene tintes bastante cargados hacia el autoritarismo. Vuelvo al punto. Putin utiliza la democracia como acicate para legitimar su régimen. Es decir, utiliza las instituciones democráticas incluso también los preceptos de la democracia moderna para decir, pues sí, el pueblo me elige, yo no soy un dictador ni mucho menos ni me parezco, el pueblo es el que me está eligiendo. Un poquito parecido a la retórica. ¿No? Claro, y un poquito parecido a la retórica que trae AMLO con la cuestión esta de esta necesidad que trae de profundizar esta división y esta polarización constante para legitimar sus dichos y sus actos a través de la voz del pueblo y quitarse la responsabilidad de cualquier situación que pueda suceder. Es decir, yo no fui, ¿no? Así tranquilamente te lo digo, así, yo no fui, el pueblo es el que manda, yo solamente obedezco, ¿no? Y en ese sentido, haciendo un parangón, podría decirte, por eso yo ya me atrevo a calificar a AMLO no solamente con tendencias autoritarias, sino ya estaríamos hablando de un microautoritarismo competitivo. ¿Por qué? Porque está utilizando las instituciones autónomas de la democracia, como el INE, por ejemplo, generando desequilibrios en la fuerza de los poderes para implantar su idea política. Y eso, en cierto sentido, es una contradicción a lo que deberíamos entender como democracia. ¿Qué te parece si dejamos a México para una sesión sola? Bueno, está bien. Sale. Sí, porque de hecho ahorita estamos al borde de la elección y yo creo que el análisis postelectoral nos va a dar para llevar esto a la mesa a profundidad.
Bueno, termino de cerrar la idea con Rusia. Ujú. Putin no necesitó un culto a la figura, ya lo tenía. Es una herencia del régimen soviético, porque los rusos no entienden un líder. Ya se trabó otra vez el poli. A ver, vamos a aterrizar la idea de poli, David. ¿De qué? De lo que estaba diciendo de la Rusia de Putin y de... Es que yo creo que, mira, a mí en los últimos años se me ha generado la idea, y es una idea que me da un poco de miedo, pero es que, y creo que está justificada en la historia, a veces no tienes el sistema que quieres, sino el que puedes. Ujú. Creo que el Priato, al menos en la primera versión, fue la mejor versión de gobierno que pudimos tener nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo. En las primeras, vamos, de Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, Ávila Camacho y Alemán. Ávila Camacho y Alemán, creo que, o sea, no es ideal, pero considerando las condiciones en las que estábamos, es el escenario menos malo. Sí. Creo que el problema ahí después es que no hay una evolución, que creo que termina siendo uno de los problemas principales de los autoritarismos. Espera, ahorita lo voy a redondear, no me voy a quedar aquí. En su momento Castro probablemente fue lo mismo, ¿no? Porque la Cuba precastrista, la Cuba de Batista no era un paraíso. El problema es que no evolucionan, no logran adaptarse. Putin es un ejemplo de alguien que más o menos ha logrado moverse con los tiempos e incluso mover su imagen. Pero creo que Putin surge, y eso no es idea mía, no recuerdo la profesora a la que se lo escuché, fue en un seminario de europeístas. ¿En la facultad? No, fue en la UAM, pero Okay. o sea, era un asunto académico, donde ella explica que Putin es la respuesta de Rusia al constante golpeteo estadounidense posterior a la caída de la Unión Soviética. Okay. Y tiene sentido para mí un país que pasó de ser, ¿no? Esta otra, 2 veces potencia, ¿no? Porque era una potencia con el zarismo, si bien muy limitada hacia adentro, porque era una potencia más por tamaño que por fuerza real. O sea, el problema, la gran ventaja de Rusia siempre ha sido su tamaño, que es descomunal. Luego lo fue con la Unión Soviética, fue la potencia regional, fue parte del binomio. Y después llega Gorbachev, la perestroika nunca es exactamente lo que debía ser. Y con Yeltsin te vuelves el hazmerreír de todos prácticamente. Uh-huh. Entonces, Putin es una reacción. Es una reacción de una parte de la población rusa y de la estructura que ahí estaba, porque nunca se deshicieron de las estructuras del Estado profundo, que le dicen ahora, ¿no? De los sistemas de inteligencia y... Uh-huh. Pero es una reacción ante esa última caída que te convierte en el hazmerreír, ¿no? Y ese es el punto al que yo quería llegar, ¿no? Que hasta cierto punto el ciudadano común a la idea a la que está acostumbrada, es muy difícil que le muevas la idiosincrasia o le muevas o sea, como que de querer ver algo nuevo, ¿no? Porque yo creo que Putin les vendió de una manera muy eficiente, el regresar al control estatal, no totalitario, pero sí autoritario de las estructuras, ¿no? Y se las vendió también que ya lleva más de 20 años, ¿no? Y aparte creo que los mismos ciudadanos rusos asimilan que no pueden tener el control o que la democracia, como la quería vender Estados Unidos al estilo occidental, no puede llegar a tener una incidencia en cómo les gusta a los rusos ser gobernados.
Ok, ahí no estoy seguro, pero prefiero que empiece Poli. Ujú. Si quieres, claro. Sí. Sí. Fíjate que por primera vez en la historia de tu humanidad estoy de acuerdo contigo. Sí, a eso me refería. Los no entienden otra manera. Es decir, como bien lo mencionas, ya traen estructuras muy bien aprendidas, ya traen estructuras muy profundas en su subconsciente colectivo, si queremos verlo de esa forma. Entonces, sí, también estoy de acuerdo en que Putin es una respuesta, y además es una respuesta bastante inteligente. Tan es así que pues, seguimos hablando de él después de más de 20 años. Pero es que los rusos no entienden otra forma de vivir, si no es a través de un líder fuerte. ¿Por qué? Porque la historia los ha tratado tan de la fregada, los ha madreado tanto, que han tenido el orgullo de levantarse y volver a ser lo que eran antes, ¿no? Ellos tienen muy, muy clavado en su sentido de la grandeza. Un derecho divino. Ujú. No pueden entenderse fuera de ese marco. Por eso Putin tiene el poder que tiene. Y si Putin dice brinquen, los otros dicen qué tan alto. Tiene ese poder, pero no porque él lo haya construido. Ya es una estructura bien engrasada, que funciona bien y bastante eficaz. No sé si me convence ese determinismo. Es que sí tiene sus matices y sus asegúnes, ¿no? Porque aparte Putin trata de actualizar es pragmático en la manera en cómo ejerce el poder para tratar de no verse a ojos de cierto sector que pro-democrático, tan autoritario y tan lascivo, ¿no? Híjole, yo aquí estoy no pensé que que esta configuración se fuera a dar, pero o sea, de ti lo esperaba, Abraham, pero de Poli no estoy enojado, estoy decepcionado. Cámara. Jálala. Mira, Es que no puedo. Dale. Dale, David, dale. O sea, entiendo lo que estás diciendo, solo que a mí esos determinismos no me gustan porque también nos los han aplicado a nosotros. Uh-huh. Sin embargo, sí creo, y ahí es donde podríamos encontrar un punto de acuerdo los tres, en que hay situaciones donde un Putin es necesario. Exacto. Al menos para una parte de la población suficiente y para una dinámica geopolítica. Exacto. Si Putin no ocurre, yo creo que Rusia no existiría ahorita. Eso Ajá. sí lo creo. Sí, porque lo que no se globalizaba, se balcanizaba. Ajá, o sea, Putin logró mantener a Rusia Cohesionada. unificada. El costo es alto, o sea, tampoco vamos a fingir que el señor... o sea, el señor Putin tiene un lugar en mi corazoncito de interés social, pero tengo muy claro que el tipo es un autoritario y es un político muy... no, también en el mío, o sea, me gusta como actor geopolítico, pero su reinado tiene un costo muy alto. Uh-huh. ¿No? Hay oposición que generalmente es diezmada cuando hay elecciones y la siente que la va a perder. Tiene ese expansionismo light, ¿no? Que de poco a poco ha ido recuperando espacios. O sea, al estilo Pac-Man, ¿no? Ajá, o sea, es de a poquitos, pero poco a poco va creciendo, ¿no? Uh-huh. Pero también tienes un par de problemas que yo veo. Rusia al final del día no... Sé que Rusia es punta de lanza en ciertas tecnologías. Ajá, pero no está avanzando lo que tendría que avanzar. Pero no está avanzando lo que tendría que avanzar en términos de tecnología si quieres volver a ser una potencia. En eso estamos de acuerdo. ¿No? Porque está muy dependiente de China. Y exactamente, que eso espero que algún día que esto no se acabe desde que tengamos esa conversación sobre China. De algún modo está jugando escudero. Exacto. Y creo que esa es una posición volátil para los rusos. Pero bueno, y en la otra parte a la que quería llegar, aparte de este asunto donde no has tenido la evolución tecnológica que podrías tener considerando la cantidad o sea, tu avance científico, también en algún momento te vas a enfrentar a qué hacemos sin Putin. Ajá. Y la mayoría de los autoritarismos... ¿Sí? Enfrentan el problema de qué hacemos sin el caudillo.
de qué hacemos sin el caudillo. Hay excepciones, claro. Nosotros lo fuimos con el Prieto. China post-Mao lo logró también con el partido. La Rusia soviética post-Stalin lo logró con el partido. Pero no es un proceso fácil, ¿no? Entonces, o sea, Rusia, en esta extraña escalada que ha mantenido como una potencia muy sui generis, en algún momento se va a tener que enfrentar a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos sin Putin? ¿Qué son de los problemas que trae el autoritarismo? ¿De verdad? Ya, perdón. ¿Tan así? ¿En serio? ¿Tan así? Es que no sé. O sea, tan llegar al extremo de decir, ¿qué hacemos sin Putin? En algún momento sí. va a tener que morir de manera natural o no natural. ¿Y qué van a hacer? O sea, ¿tú crees que están armadas las estructuras y las reglas de la sustitución? En este momento no. ¿Cuándo lo van a estar? Los dictadores, los líderes autoritarios viejos no son necesariamente buenos cediendo el poder. ¿Puedo? O con la transición, ya, sí, no, perdón. ¿Puedo? Es que puede ser que en este momento las condiciones para que él están, pero es a lo que yo quería llegar también. Vamos hacia una transición tecnológica cada vez más abrumadora, ¿no? En este sentido, ¿ya qué tanto sentido tiene o qué tanto objeto tiene mantener en el poder a un caudillo? Ya cuando lleguemos a un extremo en el que una inteligencia artificial a lo mejor decida políticas públicas. A lo mejor estamos todavía un poquito lejos de eso. A lo mejor es el trabajo de los administradores públicos, por favor. Pues es que a lo mejor vamos a llegar a eso. O sea, a lo mejor ahorita nos parece muy difícil entenderlo o tratar de asimilarlo, pero pues todos los días estamos subiendo datos de nuestros perfiles y siempre estamos viendo que esto, en vez de que vaya a menos, cada día va a más. Hoy estás desatado, Abraham. ¿Por qué? A ver, dime por qué. ¿Contestas o contesto? Sí. No, dale. Ok. ¿Es una duda legítima? Sí, creo que sí. En algún momento nos vamos a enfrentar a la singularidad, que creo que es como le dicen en el momento en el que surja realmente una inteligencia artificial. Creo que tiene que ser consciente. Uh-huh. Algún día enfrentaremos eso, pero no estamos ahí. Y la tecnología que tenemos ahorita te da tanto para que esto sea un sueño de la Matrix, como para tener finalmente los autoritarismos de pesadilla de Orwell, o para tener sistemas más democráticos. Ya lo que pase en 50, 100 años con una tecnología, con una inteligencia artificial o con aliens, no lo sé. Es que de acuerdo a mis perspectivas, va a ser todavía más corto el tiempo que tenemos para eso. O sea, eso no lo sé. Ahorita mi cerebro no da y realmente no he leído sobre ese tema. Uh-huh. El transhumanismo y eso... El transhumanismo y eso son temas que en algún momento quiero entrar, pero no me ha dado la vida. Pero bueno, ahorita acabo de contestar. Síguele, Poli. En ese sentido, perdón, David, en ese sentido, yo creo que la democracia está adaptando y al mismo ritmo, porque encontramos otro tipo de participación. La democracia líquida, por ejemplo. Es que yo creo que nada más son parches, ¿no? Curitas. No. La crisis de participación, es decir, la crisis de partidos que lleva a las sociedades a buscar otro tipo de representaciones sociales y políticas, nos lleva a ese tipo de situaciones con la democracia. Literal, subrogar el voto. Vota en mi nombre. O los votos que le llaman como votos electrónicos. Ya no necesitas, si quieres tú, ir a la urna, ¿no? Ya así, al rato hasta si tú quieres código QR vas a votar. Ya no tenemos los mismos mecanismos, pues sí, voy a decirlo de esa forma, arcaicos de ir a personarte así literal en la mendiga urna. Ya se trabó otra vez. Que sí están ya lo dadas pausaste. las condiciones para tener... ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí estoy? Sí. Sí, a ver, y les decía, yo considero que tenemos ya las condiciones
para tener mucho más certeza en cuanto al conteo de votos respecto de si puede generarse un fraude. Es decir, ya tenemos la tecnología perfecta para prescindir de ir a las urnas. Deja que abra Blan porque si no se va a estallar Sí. el pobre. Sí. Me le da. Me da ansiedad. A ver, explícanos. Pero es que también hay que entender la convergencia entre entre cómo se ejerce la democracia en estos momentos a cómo se va a ejercer en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Aquí vamos a ver también cómo se están creando tendencias y cómo se está creando un mercado a partir de la división de esas tendencias y a partir de tomar partido o no de esas tendencias. Y creo que ahí sí interviene mucho el aspecto tecnológico y cómo las redes sociales crean contenido ideologizado, cómo crean hasta cierto punto una narrativa a lo mejor también unipolar, ¿no? De que esto es lo que tiene que ser porque yo lo digo y ya, aunque no se sabe quién realmente lo está diciendo, ¿no? Y creo que eso va a jugar o va a ser determinante en cómo vamos a vivir la democracia en el futuro. Y creo que mucha gente no está agarrando el barco, creo que se le va a ir a mucha gente. No te entiendo. ¿Tú ¿No sí me lo entiendes? entiendes? No lo estoy diciendo en mal Más o plan, menos. pero, o sea, no. ¿Se le va a ir el barco a la gente por no entender los nuevos procesos? ¿Se le va a ir el barco a la gente por no entender las nuevas tecnologías? Es que no están entendiendo, por ejemplo, cómo se crea una tendencia política, a lo mejor, cómo se creó Black Lives Matter, ¿no? Pero es que todo eso se entiende post facto. Ajá. Bueno, a ver, creo que tú ibas a hablar, Poli. Ahorita yo, habla tú y luego pido la palabra. No, a ver, espérate. Estás confundiendo una con la magnesia. Los procesos sociales son una cosa y el entendimiento de esos procesos son otra. El surgimiento de un movimiento social derivado de alguna cuestión específica, nada tiene que ver con la manera en la que participa la gente. Incluso ese tipo de conflictos genera una situación sana en una democracia, llamémosle plena, porque ahí es donde puedes ver qué tan efectivos son los mecanismos para redimir y para resarcir conflictos dentro de una sociedad democrática. Entre más eficiente y más plena sea una democracia, muchísimo más fácil va a resolver problemas en comparación con otro tipo de democracias en desarrollo, como son la mayoría de las latinas, salvo Uruguay, insisto, que Uruguay es un caso especial que también tendríamos que analizar en algún momento, porque incluso está considerado como una democracia casi plena la democracia uruguaya. Y ahí es precisamente donde está el asunto. Yo considero que a la gente no se le va el barco. La gente es la que termina retroalimentando la democracia a través del conflicto y a través de la utilización de problemas específicos. Lo que sí se está quedando a través de los aparatos administrativos del Estado para poder resolver esos problemas de una manera pronta, más eficaz y más efectiva. Porque ahí es donde genera aporías y donde también genera este tipo de descontento con las instituciones políticas. Lo que podríamos entender incluso, si tú quieres, como una crisis de la democracia, que yo insisto que no es tal. Es una crisis del Estado y de las administraciones públicas para resolver problemas de manera eficaz y eficiente. Vas, David. ahorita le respondo a Poli. Te escuchamos. A ver, es que ya no sé con quién pelearme. Vas, David. 10 minutos. A ver, en esos miedos que tú tienes, porque así los entiendo, ¿no? De que la tecnología nos va a arrasar. ¿Es posible? Sí, es posible. La cantidad de información que nosotros... Es que no es que sea posible, ya está sucediendo. Espérame. La cantidad de información que vertimos hace más fácil que nos identifiquen y que de algún modo nos controlen, sí. Pero también permite mecanismos de regulación más ciudadanos. Pues yo no los estoy viendo. Y de movilizaciones más están haciendo lo que quieren. Pero nosotros tres estamos teniendo esta conversación también.
Ahora, Pero no tenemos incidencia en lo que está pasando en pues el no, público general. pero hay quien sí. O sea, lo cierto es que no es una... No. Espérame. Lo cierto es que, o sea, no son lo que tú estás tratando de entender o estás tratando de explicarnos como una especie de emisión unilateral. Yo creo que no. Yo creo que son emisiones polifacéticas y que además hay conversaciones. ¿Son conversaciones en este momento racionales y civilizadas? No, porque sí estamos viviendo una crisis de representación, pero las voces ahí están. Ahora, la otra parte que para mí sería importante es saber de quién estamos hablando, porque no todos los países están como estamos nosotros. En algunos hay diálogos más razonables que en otros. Hay una crisis, sí, o sea, yo creo que sí la hay, pero crisis y final no son lo mismo. Crisis es la parte alta de un conflicto. Los conflictos pueden desescalarse y pueden generar cambios. Entonces, en ese sentido, pese a que yo soy un fatalista, no lo veo de manera tan negra como tú, pero tampoco soy como de este extraño optimismo. Ya acabo, Poli. Tampoco soy de este extraño optimismo que de repente sin de Poli, ¿no? Creo que las crisis, así como pueden desescalarse y llevar a soluciones, pueden continuar y llevar a tragedias y a cambios que, por ejemplo, a mí no me gustan, como la idea de vivir realmente en un autoritarismo, porque viví los últimos años del PRI y no era bonito, ¿no? Pero creo que estamos como en el punto en el que podemos irnos en cualquier dirección y además, si no avanzas mucho en una dirección negativa, siempre puedes regresar. Creo que ahí tu ausencia de fe, mi querido Abraham, sí me saca un poco de onda. Es que no es que no tenga fe, sino que yo siento que los mecanismos para que nosotros como ciudadanos nos defendamos ante esa vorágine y ese boom tan macabro que hay en el control de nuestra información y de nuestros perfiles y de la creación de mercados de acuerdo a nuestros perfiles, yo creo que va a terminar incidiendo en cómo nos venden lo que es democracia. Y creo que el ciudadano común no tiene anticuerpos para defenderse ante eso. Dale, Poli. Es que vuelvo al punto. Te estás yendo con el deber ser de la democracia. Lo que tú entiendes como una democracia ideal. Sin embargo, si nos vamos por ese camino, nunca vamos a acabar de teorizar lo que es la democracia en sí. Vamos a aterrizar el asunto en lo que realmente es decir, en lo que pasa dentro de la democracia. La mejor manera de que un ciudadano tiene para contrarrestar y para hacer contrapeso incluso, es lo que estás generando tú con este espacio. Debate público, opinión pública. Me voy a ver demasiado pegado a Habermas, pero es ahí justo donde radica la importancia de crear espacios para el debate público, porque es la única forma en la que puedes generar un contrapeso, a través también de generar masa crítica, que ese es un asunto que también me gustaría tratar con David y contigo en algún otro momento. Claro. Pero sí, esa es una de las mejores armas que tiene el ciudadano para defenderse. Yo me empezaría a preocupar en el momento, y ahí es donde está la diferencia, incluso yo hice una diferencia sustancial, en el momento en el que la democracia deja de estar en el juego del adversario y se pasa al juego del amigo-enemigo. En ese momento hay un quiebre donde sí puedo creer tu falta de fe. Es que yo así lo veo. Eso que tú estás diciendo es lo que está pasando. No, pero está en... Como bien lo menciona David, la democracia mexicana no es la democracia per se. Ah, obvio. No, es un modelo. Tipo de democracias que funcionan, que son mucho más eficientes. Me parece que Suiza es la democracia plena por excelencia, y abajito sigue Finlandia y de ahí para abajo. Bueno, es más, el paladín de la democracia, que es Estados Unidos, ni siquiera es una democracia plena. Tiene sus broncas. Entonces, en ese sentido, no podemos comparar lo que está sucediendo aquí con la democracia mexicana, que sí está en crisis, y elevarla al concepto del modelo democrático por excelencia. Estamos cometiendo un error, incluso un sesgo cognitivo ahí bastante
canijo que no nos deja terminar de comprender y aterrizar lo que es la democracia en sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo quitas entonces esa sensación de que me quieren vender una idea que no precisamente es mía, o que me la quieren imponer? Pero eso, a ver, déjame, pido mano, Poli. Bien, adelante. Creo que aquí estamos cometiendo, yo tengo un problema con el concepto de posverdad. Uh-huh. No me gusta, porque creo que cualquier momento crítico en términos sociopolíticos vendría a ser posverdad, porque hay demasiadas voces y todas son contradictorias y todas claman tener la razón. Lo ves en la Primera Guerra Mundial, lo ves en la Segunda Guerra Mundial, lo ves a todo lo largo de la Guerra Fría. Puede ser que estén teniendo mal el concepto, pero por eso no me gusta. Y creo que es lo que está pasando con lo que tú dices. Ese tipo de imposición siempre ha existido. Desde que vámonos, porque es el ejemplo que mejor conocemos los tres, vámonos a México. ¿En serio crees que el tiempo del priato hubo mucha libertad y cada quien decía lo que quería? No, los periódicos estaban controlados, los noticieros estaban controlados, la radio estaba controlada. Pues yo jamás he dicho eso, ¿eh? Bueno, por eso, espérame. Es que es la única forma en que se entiende, en que yo entiendo este asunto, esto que estás diciendo, de que me quieren imponer sus visiones. Siempre pasa. Vamos a salirnos del periodo del priato. ¿Cómo fueron los años entre Fox y Peña? Tenías la mayoría de las voces razonablemente a favor, ¿no? Por estos pactos de no agresión que había entre los medios y el poder, con ciertas voces críticas que eran minoritarias, ¿no? En su momento lo fue La Jornada, en su momento lo fue Proceso, el Chamuco, si quieres, no machetazos, o sea, siempre tuviste voces que eran críticas pero que también en sí traían un discurso particular y una ideología particular que estaban implementando. Entonces, ahí es donde tengo el problema con esta idea de que te están queriendo imponer. Siempre te quieren imponer. Si quieres, ahora se siente más personal. Bueno, pues creo que no se pudo terminar. Espérate. Ya se va a acabar. No. Se va a acabar. Déjalo hablar, me vale queso, te tengo que regañar. ¿A mí? No, a Abraham. Ah, ok, bien, dale. Sí, en cierto sentido tienes razón, pero esto que menciona David también es importante. Voy a cerrar nada más con algo que dijo Michels y que va a terminar de explotarte el cerebro. Quien dice organización, dice oligarquía. La idea que tú tienes también se la puedes implementar al otro. Entonces, es un juego que va en dos sentidos siempre. Si tú te organizas, vas a terminar imponiendo tu idea de un mundo ideal, lo cual te terminaría siendo oligarca. Después llegará otro grupo más organizado que tú, que te tumbará y terminará siendo también una oligarquía. Así funciona el mundo. No sé, no me convences. Pero ya sabíamos que no te íbamos a convencer el día de hoy. Perfecto. Mi ego está satisfecho. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber participado, por haber dicho de este tema. Estuvo muy bueno. Un poco raro a ratos, pero estuvo bastante bueno. Perdón, mi conexión. Sí, pues sí. Bueno, así que hay que buscar la forma de que tengas más fluida tu conexión. Bueno. Ya me encargo de eso. El próximo martes va a ser el análisis postelectoral. Espero que los dos quieran estar participando. Y pues esto es muy divertido, yo creo que sí. Vale, pues